Entonces lo único que voy a decir para comenzar esta historia con una sola palabra: karma. A mí yo eso siempre digo, hay algo que no cuadra, pero bueno. ¿En serio? Oh, wow. Mira, se me pusieron hasta los pelos de punta. Las gafas de sol son siempre oscuras, ¿no? Siempre. Vale. Si te diera la descripción de una persona que lleva unas gafas de sol, un pelo blanco con una coleta, un abanico y un traje negro, ¿quién te imaginas que puede ser? ¿Denis? Bueno, a mí, basado en de qué estamos hablando en el episodio anterior, solo se me viene una persona a la cabeza. ¿Quién? Karl Lagerfeld. Sí. ¡Yay! Es él. ¿Cómo estamos hoy, Caro? Bien, aquí un poco nerviosa con este capítulo porque es interesante y Sí. creo que hay varios matices que van a salir. Uh-huh. Y en nuestro primer 2 episodios sobre un tema. Sí, y creo que también ha sido harta investigación porque esto era mucha información, muchas fuentes, información también que de repente contrastaba, que no estaba igual, entonces ahí tocaba más investigar un poco más, pero ha sido súper entretenido y súper interesante. Yo me lo he pasado muy bien. ¿Tú cómo estás hoy? Yo muy bien. Tú sabes que a mí me encanta estar aquí contigo y hablar de estas cosas que nos gustan tanto. Mejor que café, es mejor hacerlo en un podcast. Exactamente. Bueno, y como he dicho, vamos a retomar donde dejamos el episodio anterior. Entonces, donde dejamos el episodio anterior es cuando Chanel fallece en 1971. Entonces, en 1971, Chanel como marca se queda un poquito en el limbo. No tienen director creativo, no tienen nadie quien lleve las riendas de Chanel como marca, Chanel, el grupo de moda. Hasta el 83, donde se introduce o donde llega a la casa de Chanel, Karl Lagerfeld, y donde él estuvo a cargo de Chanel hasta su fallecimiento en el 2019. Y ya, o sea, él estuvo ahí perpetuado, casi como Coco. Casi. Y bueno, vamos a empezar con una introducción breve de quién es Karl Lagerfeld, cómo llegó a París, cómo llegó a Chanel, y después vamos a hablar un poquito sobre Chanel como marca y él qué hizo y qué introdujo. Y por último vamos a hablar de los elusivos dueños de Chanel, que no son muy conocidos, pero que es bastante interesante bajo mi punto de vista en cuanto al mercado del lujo y cómo ellos mantienen la empresa y cómo la han manejado hasta el día de hoy. Sí, y para también darles un poquito de contexto, vamos a hacer un capítulo en el futuro de Karl Lagerfeld y ese capítulo va a tener mayor información y mayor contenido porque la historia de él también es muy interesante, él es un personaje. Tanto como Coco Chanel. Y claro, también tiene su luz y también tiene su sombra. Y además de eso, su capacidad de creación, de crear, él era un gran dibujante, hacíamos unos sketches impresionantes, entonces ya vamos a entrar, vamos a dejarlo eso para el futuro, pero ahora comencemos ya desde el momento en que asume la casa Chanel y él es el director creativo. Bueno, antes de Chanel, solo daros unos detalles claves sobre Karl como persona, ¿vale? Entonces, él es alemán, nació en 1933 en la ciudad de Hamburgo. Y cómo él llega a París es ganando un concurso del Secretariado Internacional de la Lana en 1955. Entonces, gracias a este concurso y a él ganarlo, atrae la atención de Pierre Balmain y lo contrata como su asistente. Además, desde 1965, él también trabajaba freelance para algunas casas muy conocidas hasta el día de hoy, como Chloé o Valentino, por ejemplo. Entonces, eso lo puso a él en la palestra y ya era muy conocido en el mundo de la moda. O sea, ya tenía un bagaje y tenía una carrera que había hecho y era muy bien conocido. Y era muy interesante que él hizo lo de freelance porque hasta que él lo empezó a hacer, que él fue una de las primeras personas, normalmente las casas de moda estaban dirigidas o las llevaban la persona que la había creado, como Coco Chanel, Christian Dior, Balenciaga, etcétera, etcétera, ¿sabes? Podemos decir un montón de nombres, pero normalmente el fundador era quien llevaba la casa. Y él dice, no, yo vendo mis servicios. Claro, y con Chloe también hizo varias cosas, pero también lo que hizo con Fendi fue bien interesante. El tema de las pieles, cómo las introdujo. Sí, entonces
En el 65 también, Fendi lo contrata para renovar la marca. Entonces Fendi en esta época se dedicaba mucho a la peletería y a la venta de pieles, que sé que es un tema un poquito controversial en sí, y se hablará también en su día, pero en la época era muy común. En esa época el uso de pieles era muy común. Entonces Fendi lo contrató a él y lo que él hizo fue incluso revolucionar la industria entera. Ya no solo Fendi, sino la industria en sí. Introdujo, digamos, pieles más baratas y que se podían acceder de forma más fácil, como eran las pieles de ardilla y conejo. Pero otras cosas que hizo para Fendi fue el icónico logo de Fendi de la doble F, una normal y una invertida, y también su línea Pret-a-Porter o Ready to Wear, que como he dicho se especializaban en pieles, pero él dijo no, también tenéis que tener una línea de moda. Claro, y con toda esta experiencia que agarró en estas casas de moda, en 1983 cuando comienza a trabajar para Chanel, y él acepta ya ser el director creativo, o sea, ya no está freelance, sino que él toma las riendas de la casa, después de varios fallidos con diferentes diseñadores que no estaban al nivel de lo que se buscaba en Chanel. Claro, porque la esencia de Chanel, digamos, era innovación, romper con los estereotipos de la moda, romper con esa ropa tan restrictiva para la mujer. Pero lo que él hizo muy bien es entender la esencia de Chanel. ¿Qué es Chanel? ¿Quién es Chanel como marca? ¿Cuál es la mujer de Chanel? Y ahora es cuando nos movemos a la segunda parte de este episodio, que viene a ser Karl y Chanel. Que aquí comenzamos a contar esta historia. Sí. Claro, y como acabo de decir, él entendió la esencia de Chanel. Y lo que él hizo es que cogió los estilos clásicos icónicos de la marca, o lo que todos asociamos con Chanel, como es el uso del tweed, las perlas, las camelias que se ven en todas sus cajas, sus bolsas, etc. El uso del blanco y negro, ¿sabes? En su logo, tanto, otra vez, en sus bolsas y cajas siempre son blancas y negras. Y también, incluso al día de hoy, se sigue usando el icónico tacón clásico de Chanel, que era de un color neutro con la punta negra, que era para estilizar la pierna de la mujer, pero que a la vez fuera cómodo, porque no era un tacón de aguja, no era un tacón fino, eso no era un tacón cuadrado, para que la mujer fuera cómoda y pudiera andar. Y ese estilo de zapato lo siguen vendiendo y lo siguen utilizando hoy en variaciones y versiones diferentes, pero sigue siendo el clásico tacón de Chanel. Que de hecho lo mencionamos en el primer episodio, cuando hablamos qué es el lujo, por si lo quieren ver, está en nuestras redes, en Spotify y en YouTube. Entonces, ya en los 90, cuando ya Karl llevaba un tiempo dentro de la firma, él empezó a ser reconocido por las pasarelas que hacía con supermodelos. Estaba Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, y podemos seguir con más. Y claro, y él le encantaba trabajar con estas supermodelos porque él tenía también este tema con los cuerpos, de que eran cuerpos perfectos, mujeres perfectas, muy guapas. Y también hay una controversia ahí que no la vamos a discutir ahora, pero que él tenía con las mujeres que no estaban de acuerdo con las pasarelas. No, sí, yo creo que por eso es un hombre muy interesante, porque a veces tiene opiniones un poco raras o extrañas en cuanto a las mujeres, pero él también ha tenido muchas musas en su carrera. A mí, yo eso siempre digo, ahí hay algo que no cuadra, pero bueno. Y claro, sí, entonces hubo el boom en los 90 y yo os recomiendo, si os gustan las pasarelas y ver pasarelas de moda, ir a YouTube y poner Chanel 90 y ver las pasarelas, porque, y esto es una opinión mía personal, yo echo de menos las pasarelas de los 90. Porque las modelos se lo pasaban mejor, las pasarelas tenían más personalidad. Y ahora lo veo todo tan como una línea de manufacturación, ¿sabes? Todas las modelos andan igual, tienen la misma expresión. Sí, pero yo creo que también es parte como de las tendencias y la moda, y todo va a evolucionar. Sí. Seguramente después, en unos años más, vamos a decir, ¡ay, qué cool eran las pasarelas de los 2000!, ¿no? Probablemente. o qué cool son las pasarelas de ahora, de los 2030, 2040. Sí, puede ser, puede ser.
Otra de las cosas que Karl Lagerfeld introdujo fue el tema de ocupar la CC, que es el logo oficial de Chanel. Lo interesante, y lo que hablamos en el primer episodio, es que este logo tiene dos interpretaciones. La primera son las iniciales de Coco Chanel, y la segunda interpretación es que viene a ser Capel y Chanel. Capel, Arthur Boyd Capel, que fue el gran amor de Chanel. Entonces él comienza, ahora volviendo ya hacia el futuro, cuando Karl comienza a ocupar este logo, lo introduce en la ropa, en los bolsos. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando que ese es el gran tema que yo tengo con el 255, el tradicional, el que original? No tiene el logo. Que no tiene el logo, que es el que me gusta a mí, porque ahora el actual tiene el logo. Entonces eso fue también algo que él aprovechó muy bien, y que tú vas hoy día en la calle y reconoces el logo de Chanel donde sea. Que yo creo que era uno de sus objetivos, y por eso lo introdujo en muchas versiones a lo largo de la línea y a lo largo de la casa de moda. Otra de las cosas que él hizo, que a mí sí me gusta, es que rompió, digamos, con el molde de lo que eran las pasarelas de moda y los convirtió más bien en unos espectáculos. Entonces yo siempre, por muchos años, asocio el Grand Palais en París con Chanel, porque ellos siempre han hecho sus desfiles ahí. Y han hecho desfiles muy icónicos. Por ejemplo, en el 2010, su colección de otoño y invierno del 2010, hicieron una tundra y tenían un iceberg real, hecho de hielo de verdad, dentro del Grand Palais. Y yo creo que a ti hay uno también que te gusta mucho de Sí. esta época. El del 2014, el del supermercado, que se ocuparon más de 500, se etiquetaron 500 productos que fueron con el nombre de Chanel. O sea, yo digo, primero, crear una colección tiene un trabajo impresionante, primera parte. Segunda parte, crear un espectáculo, de un desfile de moda que sea llamativo, que llame la atención. Ese es otro trabajo. Tercera parte del trabajo, crear todo esto, o sea, la utilería, todo lo que se tuvo que hacer, crear cada producto, porque era un supermercado, o sea, de verdad, como dijo Denis, vayan a YouTube y googleen, porque de verdad es impresionante. O sea, cada una de sus pasarelas es un show al final del día. Sí. Entonces eso yo lo encuentro genial y brutal, porque él trataba de salirse de la caja, como no son los modelos que salen desfilando, vamos a crear una historia detrás de todo esto. Y una de sus musas de la época, desfilonese, que fue Cara Delevingne, que es una top model y que trabajó por Chanel durante muchísimos años. Sí. Otro detalle interesante, sobre todo de ese desfile en particular, hay esta plataforma online que se dedica a la venta de cosas de diseño de segunda mano, y ellos tienen a la venta una de las cestas de la compra. Entonces, Karl creó cestas de la compra con el icónico, como si fuera el bolso, ¿sabes? Que es la cadenita, y con el cuero entrelazando entre la cadena, pues él creó cestas de la compra para su supermercado de ese estilo. Y lo están vendiendo por nada más y nada menos que $100,000. Esto es en la plataforma de Farfetch. Para la gente que no lo conoce, es una plataforma muy grande, en Europa sobre todo, donde se venden productos de lujo y productos de segunda mano de lujo también. Es muy interesante el modelo de negocios que ellos tienen, y el origen de esa marca es portuguesa. Pero también le vamos a dedicar otro episodio, porque aquí es que esto nos pueden salir por infinito. episodio no nos falta. No. Y bueno, moviéndonos un poquito más de las pasarelas y eso, él tenía una visión como, vale, Chanel es muy buena marca como casa de moda, pero tenemos que expandir. No nos podemos quedar como en los laureles y esperando que la gente siga viniendo a nosotros. Entonces, como él vio esa expansión, fue, vale, vamos a crear una línea que se dedica a la belleza en cuanto a maquillaje, cremas, etc. Y vamos a expandir nuestra línea de perfumería, que sí que teníamos el icónico Chanel número 5, pero vamos a expandirlo un poco más. Y, por ejemplo, algo que a mí me parece muy curioso es que la línea de perfumería tienen línea de hombres. Sobre todo, para mí, el Chanel Blue ya es un clásico de la perfumería de las grandes casas de moda. Pero Chanel en sí no tiene una línea de hombres. Ha hecho cosas puntuales, pero no tiene una línea de hombres.
Sí, eso llama la atención bastante porque quizás viene también ahí un poco la esencia de la marca, ¿no? Sí. Que ha sido siempre mujer y seguramente las otras marcas que han diversificado en una línea de hombres precisamente pensando más en el negocio que por inspiración de hacerlo de hombre. Pero bueno, ese es un debate que se puede tener y Chanel sigue con una línea por ahora de mujer, quién sabe, puede Nunca se cambiar eso sabe en en un el futuro. futuro. Y una de las nuevas fragancias que han insertado, por ejemplo, es Coco Mademoiselle, que es una fragancia relativamente nueva, no es como el Chanel número 5. Sí, que Chanel número 5, como vamos a ver en la siguiente parte, cuando terminemos de hablar de como Karl y su época en Chanel, la fragancia en sí tiene alrededor de unos 100 años al día de hoy. Wow. Pero eso, lo vamos a ver cuando hablemos de la última parte, que es la parte como de negocio y quiénes son los dueños. Sí, que eso es bien interesante. Otra cosa de que Karl Lagerfeld estuvo casi 35 años como director creativo de Chanel. Y lo otro es que él no solamente era director creativo de Chanel, él estaba también como director creativo de su propia marca y director creativo de Fendi. De Fendi estuvo más tiempo que con Chanel, porque con Fendi, su relación con Fendi empezó en el 65 y con Chanel en el 83. Claro, entonces cuando Karl Lagerfeld se muere fue una gran pérdida. De hecho hay fotos, videos mostrando cómo lloran. Todo el mundo lo lloraba porque independiente de ser una persona como todas estas personas famosas que siempre hablamos, era muy querido. Porque era muy honesto también. Sí, él era muy honesto, era como hemos dicho, una mente creativa como las hay pocas y a lo mejor algún día se replica, pero todavía yo no he visto a alguien que pueda llevar 3 marcas a la vez, porque es lo que él era, el director creativo de 3 marcas. Y también había mucha gente que cuando se murió y eso, como que no deberíamos celebrar a esta persona. Entonces, hay los dos lados. Bueno, pero eso pasa en todos lados al final del día. Nosotros nos basamos ahora en la historia y un poco siguiendo eso, pero fue muy talentoso, o sea. Entonces, Chanel al día de hoy, digamos, se ha quedado sin capitán. Claro, y ahí es donde viene el tema de quién estuvo hasta ahora, hasta hace poco, que fue su mano derecha, que estuvo 30 años con ella, Sí. con él, perdón. Virgin Viard, el que cogió las riendas de Chanel en el 2019 cuando Karl falleció, pero tanto desde el punto de vista de ella como de la marca, esto siempre era algo temporal, hasta que encontraran un director creativo. Y me parece curioso, por ejemplo, porque ahora Chanel ha vuelto a estar como estaba en el 71. Tiene un grupo creativo, pero no tiene alguien que lleve las riendas de ese grupo. Incluso las últimas colecciones han sido diseñadas por el equipo creativo de Chanel, pero no ha habido una persona o un diseñador encargado de eso. Pero va a ser interesante lo que va a pasar en los próximos años y ver quién va a tomar las riendas de la casa, porque ahí es donde salen las cosas buenas, yo creo, y innovaciones. Sí. Hay muchos rumores, porque como en todo, hay muchos rumores de quién va a reemplazarlo y quién va a cogerlo. Dicen los Fashion Insiders y muchas diferentes fuentes que el que está primero para llevar ese sitio y quedarse como creador directivo es el diseñador y dueño de Jacquemus. ¿En serio? Oh, wow. Mira, se me pusieron hasta los pelos de punta, porque él es súper talentoso. Él no tiene más de 35 años. Es que él es un... sí, no me extrañaría. Pero él ya tiene su marca muy bien consolidada también. Entonces sería un poco repetir lo de Karl Lagerfeld. Sí, y como te he dicho, él tiene su marca, él tiene su mercado, él sabe quién es su cliente. Incluso recientemente ha abierto su primera tienda en Nueva York. Y él se le da muy bien su marketing y sabe cómo vender su marca. Y a mí me parecía muy interesante qué visión podría traer al Chanel. ¿Te imaginas pasar a eso? Wow, sería así muy disruptivo, la verdad. Pero puede pasar. Pero vamos a ver qué pasa, porque todavía no han nombrado a nadie. Es solo los rumores. Veremos dentro de los próximos meses quién será el nuevo director creativo. Y ahora, amigo mío, nos movemos a la tercera parte de este episodio, que viene a ser cuando la familia Wertheimer asume
todo el negocio de Chanel. Sí, os vamos a decir quiénes son esta gente, cómo han llegado a ser los dueños de Chanel, porque sinceramente, incluso yo, y a mí que me gusta mucho todo el mundo de la moda y eso, yo no sabía quién eran estas personas hasta que me puse a mirarlo. Entonces lo único que voy a decir para comenzar esta historia con una sola palabra, karma. Sí, porque es muy interesante lo que pasa y sobre todo la historia y como cosas que hemos mencionado en el primer episodio, que lo vamos a volver a mencionar aquí un poquito. Así que vayan a buscar su café o lo que quieran beber, porque aquí esto se pone bueno. Sí. Entonces la familia en sí es muy discreta, pero es una familia súper discreta, pero también una familia bastante poderosa en cuanto a lo que es el sector del lujo, sobre todo en el mundo de la moda. Y la relación de esta familia con Chanel empieza en los años 20. Entonces, en la década de los años 20, de las manos de Pierre y Paul Wertheimer, que, digamos, eran los dueños de una marca de cosméticos muy famosa de la época, Bourjois. Y aquí viene la parte interesante, que ellos hacen esta asesoría con Chanel y que le dan un porcentaje donde ellos tienen el 70% del negocio con Chanel, que básicamente es el perfume que ya hemos hablado, el Chanel número 5. Entonces, bueno, vienen con esta Venture Capital, como diríamos en estos tiempos modernos, y estos hermanos agarran el 70%, Chanel tiene el 10%, y el dueño de Galerías Lafayette, que es una de las galerías más prestigiosas que hay en París, en Francia, agarra el 20%. Y es así como crean toda esta base y es como fueron como los inversores ángeles, por decirlo así, para que el perfume número 5 saliera a la luz. Claro, entonces bajo esta inversión se creó la sociedad de Parfum Chanel y, como Carlos ha dicho, se dividió de esa manera y crearon la línea de distribución y manufacturación del perfume. Y ahora una pausa aquí. Un detalle, simplemente si vais a París, ir a Galerías Lafayette de ópera, simplemente, y podéis subir al ático y tenéis unas vistas muy bonitas de París. Solo un detalle curioso por si alguien me viajara a París. No, y Galeries Lafayette, como le dicen, es súper cool. O sea, tiene una cantidad de marcas. Ya no nos desviamos, que eso también será otro capítulo. Pero bueno, cuando acontece todo esta nueva empresa, por decirlo así, es cuando Chanel, bueno, aquí viene la parte oscura de Chanel, que lo mencionamos anteriormente, que es cuando viene la época nazi, y Chanel trata de tomar ventaja de esto por su estrecha relación con el gobierno nazi, y dice, bueno, yo tengo el 10%, a mí de una u otra forma no me han beneficiado con esto, he salido perjudicada con este negocio y yo quiero tener más. Entonces ella recurre a estas políticas antisemitas para ver cómo puede recuperar el negocio. Pero estos hermanos fueron mucho más hábiles y ellos lograron traspasar el nombre de esta empresa a un amigo. Entonces, cuando Chanel y efectivamente las leyes antisemitas fueron detrás de estos hermanos, no les resultó porque la empresa no la tenían. Claro, no estaba bajo su nombre. Claro, no estaba bajo el nombre de ellos. Y claro, Chanel siempre tuvo como esta espinita clavada, como diciendo, es mi nombre, yo he creado esto de la nada, porque solo tengo el 10%. Entonces, incluso ella dice, pues este es mi momento para recuperar mi nombre, para recuperar mi marca. Pero, como tú has dicho, fueron ellos más hábiles, fueron más listos, y cuando vieron cómo evolucionaba la situación en Europa, dijeron, esto no lo tenemos que transferir, porque como nosotros somos judíos y vemos lo que viene, si está bajo nuestro nombre, perdemos todo. Sí, pero como dije al principio con una sola palabra, karma. Entonces Chanel muere, ¿no? Como ya lo hemos dicho anteriormente, y esta familia adquiere todo. El control total. Control total de la empresa de Chanel. O, claro, la empresa Chanel. Sí. Entonces, durante esta época, digamos, cuando asumen el control total, es el hijo de Pierre quien lleva Chanel, Jacques, y él lleva la empresa y como que la empresa está un poco
estagnada o como que no crece, no tiene ese boom que ha tenido incluso antes de la guerra y después de la guerra, cuando volvió Chanel con su primera línea, hasta, como bien hemos dicho, llega Karl en el 83. Y es cuando otra vez Chanel empieza a coger carrerilla, y es el Chanel que conocemos hoy en día, que en realidad sí se lo debemos a Karl Lagerfeld, porque el Chanel que todos tenemos en memoria y que todos conocemos es el de Karl Lagerfeld por ahora. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Vamos a ver. Y ya en 1996 es cuando muere Jacques y le deja la empresa a sus 2 hijos, Alan y Gerard. Estos 2 hijos asumen el control de la empresa totalmente. Y es interesante porque los 2 son copropietarios, pero Alan tiene un rol más directo con Chanel. Él está más involucrado, él va a todos los eventos. Pero el otro hijo, Gerard, se dedicaba más al tema de los viñedos, que esa es la otra parte interesante, que en esta investigación descubrimos que Chanel, la empresa, porque es una empresa, no es un conglomerado, tiene también una parte de viñedos. Entonces, como tú bien has dicho, Alain se encargó como de Chanel, y todas las cosas que bajo, digamos, su dirección, a pesar de ser copropietario, ha sido la expansión en mercados emergentes, como ha sido el mercado latinoamericano y el mercado asiático para Chanel. Han sido mercados que son relativamente nuevos, porque son de los 90 hacia adelante. Incluso algunos mercados son del 2000 hacia adelante, o sea que son muy, muy nuevos. Y Gerard como que ocupa un segundo plano, pero se encarga de las otras empresas. Entonces voy a leer los nombres y voy a sacar mi acento francés. Entonces tienen dos viñedos, Château Rosan Segla y Château Canon, que son 2 viñedos en la zona de Burdeos. Y otro detalle curioso de estos hermanos es que les gustan mucho los caballos de carrera, y también tienen empresas que se dedican al sector ecuestre y a la crianza de caballos de carrera y eso. Oye, otro dato curioso también que no podemos dejar atrás de esta familia, que aparte que ha sido una familia muy discreta, no es una familia que haga ningún tema de drama o que sea conocida sino que es muy discreta. Y es interesante porque ellos han seguido expandiendo la marca, pero adicionalmente, hace poco, ellos también adquirieron parte de una marca que es una marca muy nueva, que le hemos hablado y lo hablamos en nuestro capítulo de Lujo Silencioso, por si les interesa volver a revisarlo. Es la marca The Row, que es de las gemelas Olsen. Ellos han adquirido una parte de esto y nuevamente, en silencio, están ahí metiendo su manito, pero está muy bien porque creo que de una u otra forma son muy estratégicos y muy astutos. Sí, incluso con la inversión, o con parte de la inversión que ellos hicieron en la empresa, The Row ha abierto su primera tienda en París, pero también han conseguido, con la inversión que estas hermanas han conseguido, la empresa se ha valorado en $1 billón, que eso es impresionante para una marca tan nueva y que se dedica al sector de la moda. Claro, pero bueno, ellas también lo han hecho muy bien, hay que darle un poquillo de crédito. No, totalmente. Y creo también ahí esto le va a dar un gran impulso, porque tener la casa Chanel detrás no es cualquier cosa. No. Y bueno, y ahora vamos también un poco a la parte que a mí me gusta, que es la de los números. Tú sabes, la parte de negocio, que eso es lo mío. Sí. El dinero. Bueno, antes de entrar en los números específicamente, un detalle curioso sobre todo de la empresa es que ellos no tienen inversionistas. Son dueños, ¿saben? Ellos no responden a una junta de inversionistas, no tienen que dar un reporte financiero a sus inversionistas como muchas otras marcas o muchos otros conglomerados tienen que hacer. Y esto lo que ha conseguido es que Chanel ha podido mantener la calidad de la marca, ha podido mantener la calidad del producto, porque no han tenido que ir corriendo detrás de un margen de beneficios, porque si tienes inversionistas, tienes que responder. Y a lo único que le tienen que responder ellos es a sí mismos. Y, digamos, mantener su nivel de vida y su prestigio y el nivel de la marca. Pero lo que yo veo con esta familia es como ellos quieren mantener el prestigio de Chanel, ellos quieren mantener esa exclusividad, ellos quieren mantener esa calidad del producto,
deseo que causan como yo quiero tener algo de Chanel. Sí, que es un deseo muy fuerte, sobre todo ahora más con el tema de las influencers y todo esto, Sí. que las redes sociales han abierto un nuevo mercado para el lujo, literalmente. Así que ahora mucha gente ahorra planificándose para tener un bolso Chanel, por ejemplo, porque los bolsos Chanel no son baratos, estamos hablando de miles de euros. Así que es una cosa, y eso ha conllevado a que Chanel en el 2023 haya facturado 20 billones de dólares. O sea, algo brutal. Y su crecimiento en comparación al año anterior fue de 14.6%. Que es mucho. Es para una marca de moda, es mucho. Y adicionalmente a eso, ellos tienen una cuota en el mercado global. El market share es de un 7%. Entonces, cuando ponemos en perspectiva los números, lo que han logrado, lo que ha hecho esta familia, porque ha logrado la continuidad, porque esta marca se pudo haber muerto Coco y adiós y bye bye, pero no, ha logrado una continuidad y es muy interesante lo que tú decías de Jacquemus. ¿Qué va a pasar? Que a lo mejor no pasa, no es Jacquemus, a lo mejor es otro. Exactamente, no lo sabemos. Pero sí, va a ser interesante. O quién sabe, a lo mejor dice... Nos va bien con nuestro equipo creativo, no nos hace falta un director creativo. Nunca se sabe. Pueden pasar, son varios los escenarios, es bien interesante. Y como conclusión de este gran tema, de esta gran casa de Chanel, ¿qué conclusión te llevarías tú o qué conclusión te gustaría compartir? A mí algo que me parece muy curioso sobre el caso de Chanel es que, a diferencia que otras muchas marcas, ¿vale? Y se puede hablar de Dior, se puede hablar de Louis Vuitton, se puede hablar de cualquier otra marca de moda. Realmente solo han tenido 3 creadores directivos importantes en los más de 100 años de historia de la marca. Chanel hasta el día de su muerte, Karl Lagerfeld hasta el día de su muerte y Virginie Viard, que sí, que solo fue 5 años, pero que fue la mano derecha de Karl durante 30 años en Chanel. Entonces no es que ella era alguien nuevo a la marca, sino que ella también tiene su historia. Entonces a mí eso me parece muy impresionante porque muchas veces se oye 1 o 2 temporadas y fuera, vamos al siguiente. Sí, eso es interesante. Y ella también es muy bajo perfil, ¿eh? Ella sí. Virgin Beard, muy bajo perfil. Incluso cuando salió a dar las gracias, siempre era una camiseta muy, muy normal, unos vaqueros o un pantalón, pero nada... Ostentoso. Qué bien, ¿no? Eso también muestra la sencillez. ¿Y a ti, Caro? ¿Qué conclusión te llevas o qué es lo que más te ha causado curiosidad de estos 2 episodios que hemos dedicado a Chanel? Me llama la atención que se ha logrado mantener hasta ahora la esencia de Chanel. Lo que ella siempre quiso era el tema de mantener prendas fáciles que sean... le faciliten la vida a la mujer. Y eso se sigue haciendo hasta el día de hoy, lo que ha provocado que sea una gran marca. Y que el mismo director creativo, Karl Lagerfeld, y después Virgin hayan mantenido eso. Por eso va a ser muy interesante qué va a pasar si es que hay un próximo director creativo, si van a seguir manteniendo esa esencia. Eso es lo que me gustaría ver. ¿O qué pueden hacer? Renovarlo. ¿Qué marca van a dejar en Chanel? Si hay uno. Y si ahora hubo una inversión en The Row, quizás pueden haber más en un futuro. Y bueno, yo creo que os lo vamos a dejar aquí por hoy. Sí, me parece. Y nada, para nuestros oyentes, si os ha gustado mucho este episodio, compartirlo con vuestros amigos, compartirlo con vuestra familia, darle like, dejar comentarios o incluso decir qué os ha parecido el episodio, qué es lo que os ha gustado. O si tenéis algún punto que no os ha gustado, para que nosotros podamos mejorar y seguir haciendo esto. Y por favor, no os olvidéis de seguirnos en YouTube, Spotify o Instagram. Y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Bueno, Denis, un gusto. Nos vemos entonces. Hasta un próximo capítulo. Adiós.